Preeminencia de Cristo. En particular hoy nos vamos a enfocar la preeminencia de Cristo en la iglesia. ¿Sí? Quedamos que iban a ser 4 partes, esta es la segunda. ¿Sí? La preeminencia de Cristo en la iglesia. Y para ello pues solo consideremos un versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así en la escritura, está hablando de Jesús, ¿sí? Y dice así, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, escucha, tenga la preeminencia. Este es el texto que usamos para el título, la preeminencia. Todo lo que describe de Jesús, su obra, su deidad y mucho que vamos a hablar hoy, y las próximas semanas, y yo creo que a lo largo de la carta va a hablar mucho de esto. Este es uno de los pasajes centrales para que Él tenga la preeminencia en todo, ¿sí? En todas las cosas. Entonces hoy en particular nos enfocamos en la iglesia. Jesús tiene, como lo vimos la semana pasada, tiene preeminencia en la creación. Y en la creación estamos incluidos los seres humanos. Ahora es tiempo de revisar la preeminencia de Cristo en la iglesia. Más adelante vamos a ver la preeminencia de Cristo en nuestra reconciliación y al final la preeminencia de Cristo en nuestra salvación. Hoy en día, hermanos, mucha gente no está reconociendo el señorío de Cristo. Pero dice la Biblia que un día todos lo reconocerán, ¿verdad? Lo vimos ahí en Filipenses 2. Y solemos pensar que el señorío de Cristo es comúnmente rechazado en los círculos, o más bien fuera del círculo de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿de verdad es así? Si preguntamos nosotros mismos como iglesia, ¿es Cristo el Señor? ¿Es Cristo el verdadero y absoluto Señor de su iglesia? ¿Será? La Escritura dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero ahorita aquí lo vamos a ver. Él tiene preeminencia, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. La cosa aquí es que es así que en todas las iglesias Cristo es la cabeza. En aquellas iglesias que se llaman iglesias cristianas, ¿es Cristo la cabeza? ¿Verdad? Porque en muchas de las estadísticas a lo largo y ancho del mundo se considera cristiano, pues, todo aquel que de alguna manera predica de Jesús. Y ya. ¿Sí? ¿Realmente será Cristo Señor de todas esas iglesias? Así que yo quisiera que hoy usted y yo meditemos lo que significa que Jesús sea la cabeza. ¿Sí? Que Jesús reciba este grado altísimo o el grado más alto de honor, de autoridad, que es lo que vamos a ver ahorita, que Él es el principio, Él es el primogénito. Yo quisiera invitarle, ¿verdad? No oramos a propósito al principio porque es importantísimo este tema. Tenemos que asegurarnos que Cristo sea el Señor, ¿sí? En muchos lugares solo es un letrero hasta arriba en las iglesias, pero aquí también lo tenemos. Pero que realmente sea un hecho, que Jesús es el Señor, ¿verdad? No un hombre, no una organización, no un comité. Jesús es el Señor. Así que vamos a orar y pedirle al Espíritu nos guíe esta tarde y que tú y yo podamos aprender y procedamos con una actitud correcta, ¿verdad? Ante el verdadero y único Señor de la iglesia. Que Él realmente sea nuestro Señor. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Padre, te honramos. Y Señor, reconocemos que es tu palabra la que hoy vamos a meditar, por lo cual pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Por lo cual pedimos que tu Espíritu nos revele qué áreas en nuestra vida no han sido entregadas al señorío de Jesucristo. Y que en nosotros se ha producido un querer, un hacer, de cambiar esa actitud, de arrepentirnos primeramente y de tomar los pasos que se requieran para entregarte el señorío de esa área en específico que tu Espíritu nos está o nos estará revelando. Señor, sé tú guiando este tiempo. Espíritu Santo, toma el control y Señor, tú sabes cómo venimos cada quien. Hay cansancio, hay tristeza, Señor, hay aflicción,
Pero hoy también entregamos eso a ti, Señor, porque tú eres el Señor. Y como nuestro Señor, pedimos, Señor, trae respuesta, trae descanso, trae paz y trae esta luz que alumbra y que hace, Señor, que nuestro ánimo se levante. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de 3 cosas hoy y solo en un versículo. Hay muchísimo y de hecho serían 4. La cuarta la vamos a tomar como conclusión. Pero es que hay muchísimo ahí en un solo texto. Primeramente, estamos hablando de Jesús y vamos a poner aquí, Él es la cabeza de la iglesia. Bueno, le pongo versículo 18, pero pues entonces es versículo 18, entonces ya no lo voy a poner. Pero Él es la cabeza de la iglesia. Yo aquí creo que me equivoqué, pero puedo poner también, si no ha acabado, si apenas está empezando, póngale del cuerpo. En realidad es lo mismo, del cuerpo de la iglesia. Bueno, si vamos de acuerdo a cómo está ahí en el texto que dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, entonces eso es, ¿sale? Jesucristo es la cabeza del cuerpo. La traducción lenguaje actual dice, Él gobierna a su iglesia. Es el que le da la vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Sí? Todo el texto así lo viene. ¿Sí? Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En la Biblia vamos a encontrar muchas metáforas de lo que Jesús es. Pero en particular hay metáforas que se refieren a su supremacía o su preeminencia, ¿verdad? Como tenemos acá. Y yo puse algunos ejemplos, ¿verdad? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Mira, primeramente, en Juan 1:9 dice que Él es la luz verdadera, que alumbra a todos los hombres. En Juan 4:14, con la mujer esta samaritana, Él es la fuente de agua viva, ¿sí? ¿Sí? Juan 4:14. En Isaías 26:4, Él es la roca eterna, habla de algo que sobresale. En Hechos 4:11 dice que Él es la piedra del ángulo, ¿sí? Entonces la piedra principal. Y aquí en nuestro texto hoy vemos que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos de Jesús como la cabeza del cuerpo, hermanos, podemos considerar varios pasajes para tratar de entender mejor qué significa de que Jesús está a la cabeza. Normalmente yo creo que es claro, ¿verdad? Porque notamos esto, por ejemplo, si hablamos, ¿quién es la cabeza de un hogar? Pues el padre, ¿verdad? Se espera eso, que sea el varón, el padre, el que es cabeza del hogar. Y si hablamos de una nación, podríamos pensar el presidente, ¿sí? O en este caso, presidenta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, ¿verdad? Creo que nos queda claro, pero de acuerdo a la palabra yo quisiera que pensemos un poquito. Yo anoté al menos 8 cosas de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Vamos a pensar un poquito. Mire, primero, Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, vamos a usar estas palabras. Él energiza o da energía y coordina la diversidad dentro del cuerpo. O sea, Él es quien hace posible que haya diversidad y podamos estar juntos, hermanos. Y en particular en 1 Corintios 12, 1 al 13, esta primera parte, habla de que se han provisto dones, ministerios a la iglesia. Y es Cristo quien provee sí, la energía, provee la coordinación, la fuerza. Claramente ha provisto su Espíritu Santo, quien asigna los ministerios, los dones a cada miembro de la iglesia. ¿Sí? Entonces es Cristo, hermanos, como cabeza de la iglesia quien comienza esto. ¿Sí? Entonces, número 1, es Cristo quien energiza o coordina la diversidad dentro del cuerpo. ¿Sí? Qué bueno, hermano, que el Señor hizo esto, ¿sí? Que habemos diversidad, no somos todos iguales, porque si no, qué chiste, ¿verdad? Que todos fuéramos evangelistas.
pues quién iba a pastorear o quién iba a enseñar, ¿verdad? Gane y gane almas, pero ¿qué? Así como las ganábamos se nos iban, porque pues no va a haber quien les enseñe, quien los disipule. ¿Sí? Entonces hay una diversidad y es importante esto, sí, y Cristo lo inició así, ¿verdad? Porque Él es el fundador de la iglesia, ahorita lo vamos a ver unos momentitos. La segunda cosa, hay una mutua dependencia en el cuerpo de Cristo, o sea, somos muchos miembros, ¿sí? Y dice la Escritura ahí en 1 Corintios 12 al 27, ¿verdad? Habla muchas cosas ahí. Habla de que el ojo, la mano, ¿verdad? Entre ellos no pueden decirse, yo no te ocupo, hazte para allá. No, los ocupamos, ¿verdad? Entre miembros nos necesitamos. Y esa dependencia uno de los otros la hace posible el hecho de que estemos pegados a la cabeza que es Cristo. Por eso les decía hace unos momentos, ¿es Cristo de verdad la cabeza de cada iglesia que se dice o se llama cristiana? Si de verdad lo es, ¿verdad? No podemos decir sí a todo porque no lo es, ¿verdad? Porque si de verdad lo fuera, no estuvieran los problemas que hay, no hubiera las divisiones que hay, ¿verdad? No hubiera las herejías que están saliendo, porque se están alejando del cuerpo. Una manera de alejarse es dejarse de congregar. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se aparta del cuerpo, hay problemas, no está pegado a la cabeza que es Cristo y bueno, no funciona. ¿Sí? Tercera cosa, cada miembro, hermano, en el cuerpo tiene una función. Y escucha esto, somos un solo cuerpo gracias a nuestra unión a Cristo, que es la cabeza. ¿Sí? Entonces, cada miembro tiene una función y va a desempeñar esta función de manera efectiva, de manera correcta, si está pegado a la cabeza que es Cristo. Cada miembro tiene una función dentro de un solo cuerpo, no hay 2 cuerpos, 3 cuerpos, no, es un cuerpo. Y dice la Escritura, vamos a ver ahí esto en Romanos 12, 4 al 5, somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Romanos 12, 4 al 5, escuche lo que dice esta palabra. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, escucha, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros siendo muchos, escucha, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Mira, toda esta unidad, toda esta dependencia, toda esta diversidad de funciones es gracias a que hay una cabeza que está coordinando todo. Esta metáfora ayuda mucho, hermano, porque en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entendemos que el sistema nervioso, ¿verdad? Quien envía los impulsos a las diferentes partes del cuerpo, pues tiene su torre de mando o de control, ¿en dónde? En la cabeza, ¿sí? Entonces, por eso es una excelente metáfora para hablar de que la cabeza, podemos pensar, está dirigiendo todo lo que nuestro cuerpo está haciendo, ¿sí? Así el cuerpo de Cristo, Cristo a la cabeza, Él se encarga de dirigir cada movimiento de la iglesia. Sí, por eso es súper importante, si vamos a hacer algo, buscar su voluntad, ¿sí? Y decirle, ¿es esto lo que quieres? Número 4. Hermanos, habrá crecimiento cuando el cuerpo está sujetado a la cabeza, ¿sí? Otra vez, habrá crecimiento cuando el cuerpo está sujetado a la cabeza. Efesios 4:15, yo quiero que lo veamos. Habrá crecimiento cuando usted y yo estamos pegados a Cristo. Efesios 4:15, ¿qué dice ahí la Escritura? Sino que siguiendo la verdad en amor, escucha, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a crecer en todo esto que si usted ve el contexto habla de dones, ministerios, vamos a crecer como un cuerpo cuando estamos asidos, ¿verdad? Es una palabra que usa, o pegados a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Entonces, fíjese la importancia de que Él sea la cabeza, ¿sí? De su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, ¿sí? El asunto aquí es que si somos esa iglesia, ¿sí? Espero que sí, hermanos, ¿sí? Número 5, el cuerpo es salvado, o la iglesia es salvada y sustentada por la cabeza. Es algo bien interesante, miren, Efesios 5:23, adelantito ahí donde estamos,
5:23 de Efesios dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Escucha, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si tú ves ese contexto, está hablando ahí de la relación entre el esposo y la esposa, esposo, y habla del esposo como alguien que sustenta, que cuida, que protege, y aquí agrega salva, ¿sí? Entonces Cristo como cabeza de la iglesia la sustenta, la salva, o más bien la salva primero y la sustenta, ¿sí? Número 6, en el cuerpo, hermano, todos los miembros tenemos comunión y participamos de la misma copa y del mismo pan, ¿verdad? Dice ahí la Escritura. ¿Quién es ese pan? Cristo, ¿sí? Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. 1 Corintios 10, 16 al 17, está hablando ahí Pablo de la cena del Señor, o parte de esto, y vamos a ver qué dice. 1 Corintios 10, 16 al 17, escucha. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la copa de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, escucha, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Escucha esto, porque todos participamos de aquel mismo pan, ¿sí? Entonces no hay más panes, es uno. Solo Jesucristo vino y dio su vida, solo Jesucristo es el pan de vida, ¿sí? Número 7. Estando en el cuerpo, hermano, tú y yo tenemos total dependencia de la cabeza, ¿sí? Porque cuando tú y yo estamos unidos al cuerpo, hermanos, cuando estamos unidos a la cabeza que es Cristo, nosotros vamos a vivir como uno, vamos a estar unidos. Separados de Cristo no podemos permanecer en unidad. Pero también vamos a ser nutridos y también vamos a crecer en conocimiento que da Dios. Y esto es súper importante. Colosenses 2:19, ya estamos llegando acá a Colosenses 2:19, dice, y no, ahí está hablando de los que se apartan, ¿verdad? Y dice, ellos no se hacían o no, dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, escucha, todo el cuerpo, esto habla del buen sentido, vamos a tomarlo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Esto es importante, es Dios quien nos da el conocimiento. Y es por medio de Cristo que logramos esa unidad, que logramos estar bien nutridos, ¿verdad? Como miembros del cuerpo, y como también vemos acá, pues vamos a crecer, ¿sí? De otra manera no podemos crecer, hermanos. Y número 8, Cristo es la cabeza y por lo tanto Él tiene autoridad, gobierno y el rango supremo, ¿sí? Eso es lo que vemos hoy. Cuando dice ahí en Colosenses 1:18, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito. Vamos a ver todo eso. Pero cuando habla aquí de este texto, de que Él es la cabeza, implica autoridad, gobierno y rango supremo, o el rango más alto, ¿sí? Cuando pensamos, hay dos textos que tienen una similitud. El versículo 18 y también en Efesios 4:15 habla muy similar. Habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Está bien. Cristo es la cabeza. Y en esos textos no está relacionándose mucho sobre o poniendo su enfoque en lo que es el cuerpo. Si tú vas a los textos que acabamos de leer de Corintios, creo que Romanos también, está hablando de dones, ministerios. Entonces, de alguna manera habla de las relaciones del cuerpo y conectados a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Pero en nuestro texto en particular, porque estamos hablando de la preeminencia de Cristo, en este texto está hablando, o lo más importante de lo cual habla es de la cabeza, que es Cristo, ¿sí? Si tú vas a Romanos, si tú vas a Corintios, habla mucho del cuerpo, dones, ministerios y funciones, operaciones y muchas cosas que hace el cuerpo. Sí habla de la cabeza, pero no es como el tema central. Pero aquí en este texto sí es el tema central, el versículo 18, porque habla de Cristo y solo de Cristo, ¿sí?
Sí menciona el cuerpo, pero habla de que Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, dado que tenemos este tema, la preeminencia de Cristo, entendemos entonces que se centra en cómo Cristo es cabeza de la iglesia. Y hay una palabra o una frase que me gustó, que usa un autor, dice, hay una, hermanos, en este texto, cuando dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a meditar esto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Habla o se centra en una cosa que le llaman aquí una relación orgánica. ¿Qué es una relación orgánica? Una relación de vida. ¿Sí? Si tú buscas orgánico, ¿qué significa orgánico? Algo que tiene vida, ¿sí? Algo fresco, ¿sí? Hoy está de moda las tiendas ir a comprar cosas orgánicas. Vamos a ver eso un poquito. Pero mire, es interesante porque está de moda que fruta orgánica, que verdura orgánica. Y bueno, ¿sabes qué es eso? Es lo que compras en el tianguis. ¿Verdad? Pero bueno, para muchos el orgánico es que viene del campo directo a la venta, ¿sí? Entonces, mucho de eso, esos nombres es pura, perdóneme, mercadotecnia, ¿sí? Y cuestan más caros. Yo digo, eso yo los veo en el tianguis. Bueno, está bien. Pero mire, cuando hablamos de relación orgánica, nos hablamos de una relación de vida, de algo activo, ¿sí? O sea, cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, es una relación orgánica porque es una relación activa, una relación de vida. O sea, Cristo es la cabeza, da vida a la iglesia, ¿sí? Eso es relación orgánica en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, una relación orgánica de la iglesia como un todo con Cristo que es su cabeza, la iglesia entonces recibe de Jesús la vida. ¿Sí? La iglesia que es el cuerpo recibe la vida para que crezca, ¿sí? Así de simple. ¿Cómo ve? ¿Vamos bien? ¿O ya se revolvió? ¿Sí? Como cabeza entonces, mire, Scott Pace dice esto, como cabeza Jesús está en su facultad de gobernante. Él gobierna, ¿sí? Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces significa que Jesús gobierna, punto. O sea, en otras palabras, solo Él es el líder, ¿sí? Esta metáfora y su contexto también denotan algo bien interesante. Dice una diferencia clave entre la relación de Cristo con la iglesia y su relación con el resto de la creación. Voy a explicar esto. Este texto nos deja claro algo, que Cristo es la cabeza. Ok, muy bien. Pero ¿sabes qué? Es en el contexto de iglesia, ¿sí? Y se marca una diferencia muy grande, ¿sí? En la iglesia es la cabeza, ¿sí? Porque Él gobierna, Él dirige, Él equipa, Él da vida, ¿sí? Con los de afuera es otra cosa, es diferente, ¿sí? Lo vimos la semana pasada que hablamos de la preeminencia de Cristo en la creación. Él es el primero, por Él se crearon todas las cosas. Y yo inicié hoy el tema, muchos no reconocen a Jesús como Señor. Entonces ahí no concuerda que Jesús sea su cabeza, ¿sí? Entonces, bueno, nos deja ahí claro, la relación de Cristo con su iglesia, escucha esto, la relación de Cristo con su iglesia es más personal, es más íntima, ¿sí? Pero de igual manera Él sigue siendo soberano, ¿sí? Jesús es soberano sobre todo, ¿sí? Pero Jesús no se relaciona de la misma manera con el pecador que contigo en la iglesia, que con nosotros en la iglesia. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Él sigue siendo el soberano. Hoy muchos no le reciben o no le aceptan, no le honran como Señor, un día lo harán, pero en la iglesia le reconocemos o le deberíamos reconocer como el Señor y por lo tanto nuestra relación con Él es más cercana, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces no puedes decir que Cristo es la cabeza del mundo. No, vámonos llevando al contexto, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Muy bien, mire, Cristo, hermano, dice un autor, me gustó esto, MacArthur, dice, Cristo no es un ángel que sirve a la iglesia, ¿verdad? Algunas religiones, sectas lo ven como un ángel, como un ser creado. Cristo no es un ángel, Él es la cabeza, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia. Y Jesús es la cabeza, ¿sabes por qué? Porque Él es el principio y Él es el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Por eso, ¿sí?
De alguna manera, todo lo que hemos estado viendo, con esto que hoy veremos, que Él es el principio y Él es el primogénito entre los muertos, completa el hecho de que Él es cabeza. Él es quien tiene la máxima autoridad en todo, hermanos. ¿Sí? Entonces, con esto, pues vamos al siguiente tema, número 2. ¿Qué se imaginan que es? Él es el principio. ¿Sí? Cristo es el principio. ¿Sí? Él es el principio. Varios autores un poquito relacionan este texto con lo anterior, lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que hablamos de que Él es el primogénito de toda la creación? Un texto controversial, ya lo expliqué la semana pasada, que habla de que Él está antes de todas las cosas. Y cuando aquí dice que Él es el principio, pues son textos como que se complementan. Y sí, porque Cristo está presente, lo vimos la semana pasada, como agente creador. ¿Sí? Él no es un ser creado, no. Él estuvo ahí, ¿verdad? Lo vimos en Juan 1:1 y en adelante, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y ahí habla de que por Él, para Él, ¿verdad? Vimos la semana pasada, fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Entonces, mira, también nos habla, a la luz de la palabra de Dios, si tú y yo vemos las realidades de Jesús en el Antiguo Testamento, vienen en forma de profecía. Cuando se habla de Jesús, viene en forma de profecía. Si vamos al Nuevo Testamento, se cumple la profecía. Entendemos entonces que Jesús es el principio también de la nueva creación, ¿sí? De esta creación que está siendo conformada a su imagen. La nueva creación, ¿qué es esto de la nueva creación, hermano? Mira, cuando el hombre pecó, esa imagen con la cual fue creado se distorsionó, ¿sí? Se alteró. El pecado vino a corromper la imagen. No se perdió. Algunos autores dicen que sí se perdió, pero no. Si vamos a la palabra, habla mucho de que el hombre fue creado a imagen de Dios y hay todavía parte de esa imagen. Sí, el pecado corrompió, pero cuando Cristo viene, ¿se acuerda que somos nuevas criaturas? Entonces ahora hay una nueva creación, una nueva criatura en ti y en mí. Entonces Jesús es el principio de eso, ¿sí? De esta nueva creación. Y a propósito, la semana pasada se me olvidó decir esto. Los versículos 15 hasta el 20, muchos han dicho que es un himno a Cristo o de Cristo. Porque habla mucho, exalta quién es Jesús, ¿verdad? Primero se fue quién es Jesús en la creación, ahora quién es Jesús en la iglesia y la próxima quién es Jesús en nuestra reconciliación. Entonces habla de Jesús como una manera de un canto. Algunos han compuesto cantos de este texto. Entonces es algo muy bonito, ¿sí? Porque habla de las excelencias, de las perfecciones de Cristo. Mira, un autor dice esto, cuando dice el principio o en el principio que Él es el principio, Pablo resalta una cosa que le llaman la iniciativa creativa de Cristo. O sea, Cristo es la fuente o el fundador de la iglesia, ¿sí? No Pedro, ¿verdad? Como se dice en la tradición, no. Cristo es el fundador de la iglesia. Él toma la iniciativa creativa, Él la crea, ¿sí? O sea, no la creamos nosotros, vamos juntándonos y vamos a ser los que llevamos el mensaje que Jesús enseñó. No, Él fundó su iglesia, ¿sí? Él equipa su iglesia, ¿sí? Entonces, en este contexto lo vemos muy pronunciado, hermanos. El rol de Cristo desde la creación, pero también vemos en esta nueva creación el rol de Cristo, ¿sí? Al salvarnos, al traernos a salvación. Aquí para principio hay una palabra que yo la había visto en español, pero nunca, ¿sabe? No se me había, o no había investigado qué palabra es, pero aquí está la palabra, la voy a escribir aquí. Arjé.
Arjé, ¿sí? Arjé, hay una librería que se llama así, ¿verdad? Y yo he pedido libros ahí y dije, ¿por qué le habrán puesto? ¿Y será un apellido? Pues no es un apellido, eso sí, eso es principio, ¿sí? Pero un significado mejor a esta palabra arjé es como jefe, ¿sí? Jefe, Jesús es el jefe, ¿sí? Pero aquí en el significado me gustó esto, porque es el jefe en orden, en tiempo, en lugar o rango, ¿sí? Jesús es el jefe otra vez, en orden, o sea, Él es primero, en tiempo, Él es, desde la eternidad pasada, Él ya está, en lugar, Él obtiene y Él es el primer lugar, y en rango, Él es el rango supremo, lo máximo, o sea, no hay otro arriba de Él. Ese es Jesús, hermano, el principio. Aquí, John MacArthur, a veces, perdónenme, a veces leo algunas definiciones o partes de comentarios y a veces, como es traducción, y a veces la traducción no está, no le voy a echar la culpa solo a la traducción, también yo, a veces cuesta un poco entender. Trataré de explicar y en particular le agregué, le acomodé palabras para entenderlo mejor, ¿sale? Entonces, no es textual lo que escribió el hermano John MacArthur, aparte lo escribió en inglés, entonces ya tiene alteración, entonces no estamos incurriendo en algo grave ahí. La iglesia tiene sus orígenes en Cristo, ¿estamos seguros? ¿Dicen amén a eso? ¿Sí o no? La iglesia tiene sus orígenes en Cristo, por eso somos cristianos, ¿sí? Ok, vamos adelante. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿sí? Efesios 1:4, está en la Biblia. Dios nos escogió, ¿sí? Es Jesús entonces quien da vida a la iglesia, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Su muerte sacrificial y su resurrección en nuestro lugar, ¿qué hace en nosotros? Nos provee nueva vida. La muerte, la resurrección de Cristo nos da nueva vida, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, como cabeza del cuerpo, Cristo tiene el puesto de jefe, ¿sí? O el más alto rango, hermano, ¿sí? En la iglesia. Cristo es el jefe, hermanos, no yo. Cristo es el jefe, no un organismo, no una asociación. Cristo es el jefe, ¿sí? Como el principio, entonces, Cristo, vamos a ponerle así, es el originador de la iglesia. ¿Sí? Hay muchas maneras en cómo ver esto de que Cristo es el principio o la cabeza. Cristo es el jefe, ¿verdad? Cuando hablamos de Él es el principio, ¿sí? En resumen de estos y varios comentarios, me gustó mucho cómo un hermano, él ya falleció, Curtis Vaughan, él decía esto, que la palabra principio se puede interpretar de tres maneras. Uno, Él es supremo en su rango, o sea, en su posición. Número dos, Él precede en tiempo, o sea, Él está antes que tú y yo, hermano. Y que la autoridad más grande o que tú reconozcas más, Él está antes de esa persona, ¿sí? Aún el héroe más grande de la historia, Cristo está antes, Él fue antes, ¿sí? Y número tres, habla de lo que ya vimos hace rato, iniciativa creativa, o sea, Él creó, Él fue el que dijo, vamos, hagamos, sobre esta roca fundaré mi iglesia, ¿sí? Y esa roca no se trataba de Pedro, ¿sí? No. La traducción lenguaje actual dice que Cristo es el principio de todas las cosas. Es interesante, hermanos, porque Él es el principio, sí, de todo, aún de la iglesia, de la creación, Él ya estaba ahí, ¿sí? Palabra de Dios para todos dice, Él dio comienzo a todo. Hermano, tanto la creación como nuestra salvación y nuestro destino eterno, ¿sabes quién lo comenzó? Cristo. El hecho de que Jesús es el principio, hermano, concuerda con todo lo que dice la Biblia.
Y de manera literal me gusta mucho cómo lo describe. Cómo más bien se describe Jesús a sí mismo en el Apocalipsis. ¿Sí? Cuando tú inicias el Apocalipsis, ¿qué dice? Esta es la revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Es bien interesante, y esto nos debe llevar a tomar, decía un hermano, a ponernos los anteojos correctos cuando leamos Apocalipsis. Otra vez, velo, ¿qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Entonces, cuando tú y yo vamos a Apocalipsis, debemos ponernos esos lentes de ver a Jesús en cada capítulo. ¿Sí? Y te vas a maravillar, nos vamos a maravillar tremendo. A veces nos cuesta un montón explicar Apocalipsis porque nos ponemos los lentes del morbo, de la acción, de que el fuego, que los juicios, que esto y que aquello. Mira a Cristo ahí está, revelado, punto. ¿Sí? Va a ser más sencillo, va a ser más enriquecedor si miras a Cristo en cada capítulo de Apocalipsis. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice ahí Jesús, el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces observa ahí, ahí deja claro Jesús quién es Él, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ves esto? Que esto es súper especial, hermanos, súper hermoso, que Jesús es el principio. Y cuando tú y yo estamos, imagínate esto, pegados a Jesús, ¿quién es el principio? Hermano, estamos seguros, ¿sí? Podemos estar tranquilos, porque separado de Él, hermano, créeme, no podemos, nada podemos hacer. Pegados a Él, todo lo podemos, ¿sí? Gloria a Cristo. Mira, vamos, número 3. Hoy es un poco más dinámico, un poco más rápido. La próxima semana sí está un poco más pesadito, pero veremos si lo dividimos en 2, ¿sí? Número 3 y último hoy es Él, Jesucristo es el primogénito. El primogénito. ¿Primogénito de qué? Dice, de entre los muertos. Dice ahí la Escritura, Jesucristo, dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos. Y vamos a pensar, ¿qué o a qué se refiere esto? Yo lo he dicho, el a veces consultar otras versiones nos puede ayudar. Entonces, vamos a ver algunas versiones aquí. Deme un segundo. En el Instituto Bíblico, algunos de nuestros estudiantes están pidiendo sermones. y bueno, empecé a enviar sermones, ¿sí? Teníamos unos libritos, no son sermones, pero son estudios. Y bueno, pues ¿quieren más? Y dije, pues ¿de dónde sacamos sermones? Pues bueno, fui a Google Drive, bueno, donde guardo mis sermones, y eso les estoy enviando, ¿sí? Entonces, últimamente estoy tratando de ponerme muy atento cuando tomo mis notas y cuando las leo varias veces, para que no se me vayan ahí errorcitos. Pero de todos modos le vamos a poner el comentario. Puede haber ahí cosas que tengas que consultar, ¿sí? O textos que se me fueron. Pero bueno, qué hermoso, ¿verdad? Bendecir y que ellos sigan siendo instruidos. Ellos apenas van a empezar Romanos,
Nosotros empezamos hace casi 5 años. Entonces, bueno, ahí van. Bueno, si me escuchan un día, ni modo. Bueno, iba a decir que al cabo ellos no me oyen que dije esto, pero puede ser que un día me escuchen. Pero de todos modos, es palabra de Dios, es la misma, ¿verdad? Sigue siendo igual de efectiva. Vamos adelante, mira, entonces Jesucristo es el primogénito, aquí hay un acento, primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Voy a leer varias versiones para que nos ayude aquí. Dice, fue el primero en resucitar de la muerte, palabra de Dios para todos. Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, nueva traducción viviente. Y conectado con esto dice, o lo de que Él es el principio, traducción lenguaje actual dice, por eso Él fue el primero en resucitar. ¿Por qué? Porque Él es el principio. Traducción lenguaje actual conecta esto. Como Él es el principio, entonces Él es el primogénito de entre los muertos. O fue el primero en resucitar. Y ahora la pregunta es obvia, ¿fue Jesús el primero en resucitar? Yo te pregunto, ¿fue Jesús el primero en resucitar? Mira, yo puse varios ejemplos aquí. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que resucitaron. Por ejemplo, el hijo de la tsunamita, ¿te acuerdas? Primera Reyes 4:35. Pasamos hace poquito por ahí. ¿Sí? Primera Reyes. A ver, o es segunda. Ya me entró la duda porque yo estoy leyendo ahorita Reyes y creo que es hasta segunda donde empieza eso, pero 4:35. Si es segunda, corrijan por favor. Segunda de Reyes, si pusiste un palito, pues pon doble y ya es número romano. Segunda de Reyes, ven que a veces mis manos escriben otra cosa. Segunda de Reyes 4:35, el 4 habla, bueno, casi todo el capítulo de hecho, de la tsunamita, ¿verdad? Su hijo muere, entonces, bueno, ¿quién está ahí? Pues sí, ¿quién usa a Dios para resucitar a ese muchacho? El profeta, ¿qué profeta? Elías, ¿sí? Ok, si continuamos en la historia, el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:15. Otro que resucitó, hay un montón, ¿sí? Sí, aquel que resucitó cuando cayeron los huesos de Eliseo, ¿verdad? Más bien cuando aventaron el cuerpo donde estaban los huesos de Eliseo y ¡pum! Se levanta. Qué tremenda experiencia tuvieron esas gentes. Imagínense, ¿ves? Que llevan a alguien a enterrar y de repente se les cae y empiezan ellos a correr porque hay alguien ahí siguiéndolos. Y de repente ven a su lado y el que corre era el muerto. Chispas, qué cruel, ¿verdad? Se ha de haber estado dramático aquel asunto. Pero bueno, hablamos de varios que resucitaron. Mire, también Lázaro, Juan 11:44. ¿Sí? Para ese momento Jesús todavía no ha resucitado. Si nos vamos más adelante, Mateo 27:52. Cuando Jesús expira, cuando muere, ahí en la cruz, dice la Biblia que tembló, ¿sí? Y que muchos de los santos que estaban en los sepulcros se levantaron. Entonces, un montón de gente resucitó y Jesús apenas estaba muriendo ahí en la cruz. Yo agregué otro más, Eutico, ¿se acuerdan de Eutico? Así que el que se cayó por andarse durmiendo en el culto, entonces tenga cuidado. En Hechos 20. Pero mira, es seguro que a lo largo de la historia muchos hombres han resucitado y mujeres, ¿sí? Aún después del tiempo de los apóstoles. Hay testimonios de eso. Pero hay algo común en todos ellos. ¿Qué es lo común? Se volvieron a morir, ¿sí? Si bien murieron una vez, resucitaron, ¿sabes qué? Ya se murieron, ¿sí? Volvieron a morir. Pues resulta ser, hermano, que Cristo es el único que murió y resucitó y no ha vuelto a morir. Y no va a volver a morir. De hecho, Él vive y reina eternamente y para siempre. Él venció la muerte y por eso
Él es el primogénito de entre los muertos. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso Él es el primogénito de los muertos, porque Él es el primero que resucita y no muere. Cristo es el primogénito, o en un pasaje dice ahí en 1 Corintios 15, 20, dice que Él es las primicias de la resurrección. ¿Sí? 1 Corintios 15, 20 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre Cristo la resurrección de los muertos. O sea, por Cristo, cuando Cristo vence a la muerte, la resurrección de los muertos es una realidad, pero la resurrección para vida y vida eterna. Esta frase, hermanos, de que Jesús es el principio de entre los muertos, dice a este autor, amplía el concepto anterior de que Cristo es el principio. O sea, si tú te fijas, como que inicia Jesús es la cabeza del cuerpo y como que lo va desenvolviendo para decirnos, Él es el principio, el que está ahí desde siempre, Él es el primero en todo, Él es el jefe y ahora Él también es el primogénito de entre los muertos. Entonces como que va ampliando el concepto, aclarando la personalidad de Cristo, hermano. Porque es Cristo, dice la Escritura, quien fue primero en resucitar por sí mismo. ¿Sí? Hechos 26, 23, yo quiero que veamos ese texto. Pablo se encuentra frente al rey Agripa haciendo su defensa, su presentación. Él aprovecha toda oportunidad para testificar de Cristo y él dice estas palabras: que el Cristo había de padecer. O sea, ya estaba escrito. Y también estaba escrito que y de ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Sí? Entonces, Jesús es el primogénito de entre los muertos. A través de su muerte y su resurrección, hermanos, Jesús, podemos entenderlo de una manera, Él confirma su primacía, su autoridad, el hecho de que Él es cabeza de la iglesia. Aquí también se usa una palabra griega que voy a intentar escribir ahí, que la vamos a usar. Dice protótokos. Protótokos, ¿verdad? El acento está en esa O. Acuérdense que esta es una omega, una O larga. Entonces a veces se lee un poquito más. Protótokos. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la palabra griega que se usó ahí. Entonces, para hablar de que Él es el primogénito. ¿Sí? Hermanos, de aquellos que han sido resucitados de la muerte, o que alguna vez lo serán, entre ellos, quizá nosotros, Cristo es el de más alto rango. ¿Sí? De todos los resucitados, Él es el primogénito. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de que Él es el primogénito de la creación? En la Biblia, cuando dice primogénito, habla de aquel que tiene autoridad. ¿Te acuerdas a quién le dijo primogénito en la Biblia? Hablamos de Israel, hablamos de David. David no era el primogénito, de hecho era el más chico, pero se le llamó el primogénito porque era el que llegó a tener el mayor rango, pues llegó a ser rey. Si hablamos de Israel, pues el pueblo escogido de Dios, no fue el primer pueblo del mundo. Pero entonces cuando dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos, habla de que de todos los que han muerto y que han resucitado, Jesús es el mero mero, dice el hermano Esteban, ¿verdad? El mero mero. A propósito, sigamos orando por nuestro hermano. Por este hecho de que Jesús es el primero de entre los muertos, hermano, Jesús poseía en sí la vida,
la vida nueva y superior que su pueblo, en virtud de su unión con Él, ahora comparte. O sea, porque Él es primero, porque Él resucitó, Él vive por la eternidad, usted y yo podemos vivir plenamente, eternamente. Su condición de primogénito entre los muertos es lo que establece su lugar como el principio, el origen y la vida de la iglesia. Dado que Él es el primogénito de entre los muertos, hermano, hermana. La resurrección de Cristo, hermano, hermana, es la primicia de la verdadera resurrección a vida eterna, que como iglesia también compartimos al estar unidos a Cristo. En el relato de la resurrección de Cristo y lo que esto implica para la iglesia, ahí en 1 Corintios 15, 12 en adelante, Pablo describe la realidad de la resurrección como razón de nuestra esperanza y vida hoy, y también de nuestra vida venidera. La traducción lenguaje actual a este texto de 1 Corintios 15 le llama: nosotros también resucitaremos. Sí, entonces porque Cristo, escucha esto, porque Cristo es el primogénito de entre los muertos, el principal, el del más alto rango, tú y yo tenemos esperanza. Y tú y yo tenemos la confianza de que nosotros también resucitaremos. Gloria a Cristo por eso, hermanos. Entonces, hermano, en otras palabras, no podía ser de otra manera. Tenía que suceder así. ¿Sí? No podía ser de otra manera, hermano. Cristo tendría que ser el varón de dolores, experimentado en todo quebranto, incluido el quebranto de la muerte física. Pero ¿sabes? Cristo venció a la muerte. Amén. Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo les venció. Y ahora tú y yo, hermanos, con este hecho de que Jesús es el primogénito entre los muertos, porque Él venció y Él tiene el más alto rango en esto, tú y yo podemos declarar con confianza, con esperanza firme, fiel, lo que Pablo dijo a los hermanos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Lo voy a leer. Tú y yo podemos decir esto y creerlo, confiarlo, porque mira, Él es el primogénito. Él tiene preeminencia, hermano, dice ahí la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Qué hermoso esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, a ver si nos toca ser de esos, los que hayamos quedado, hermanos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Por tanto, dice aquí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, hermano. Es una esperanza que nos hace vivir y continuar en esta lucha constante. Porque Él es la cabeza, Él está al mando, Él es el principio, Él es el jefe y Él es el primogénito entre los muertos. Eso garantiza que nosotros vamos a vivir, hermano, ¿sí? Por la eternidad con Él, porque Él venció la muerte. Entonces, ya no hay algo que nos pueda detener. Yo quiero acabar, dice aquí, Pablo concluye este versículo, si te fijas, queda algo pendiente en el versículo 18. De estos 3 títulos queda algo pendiente. Para que en todo tenga la preeminencia. Esto, hermano, es para que en todo, absolutamente todo tenga preeminencia. Cristo tiene el más alto rango y la primicia en todo, hermano. Tenía que ser así. De otra manera, si esto no hubiera sido así, nuestra esperanza sería incompleta, hermano, incierta. Estuviéramos ahí como que a medias, limitados, pero no. Cristo lo hizo. Cristo es cabeza, Él es principio, Él es primogénito, entonces completo. Scott Pace dice esto: por lo tanto, hermanos, en la iglesia, lo vimos la semana pasada, en la creación, lo vamos a ver en las próximas semanas, reconciliación, la salvación, e incluso en la muerte. ¿Sabes una cosa? Cristo tiene los títulos más altos, los privilegios de primogénito.
¿sí? Gloria a Dios. Él es preeminente en todo. Y dicen los ingleses, larga vida al Rey Jesucristo. ¿Sí? Larga vida. O otra traducción dice, todos saluden al Rey Jesucristo. ¿Sí? Yo quisiera terminar con dos enfoques aquí, o conclusiones. Hermano, al entender todo esto, al meditar todo esto, ¿quién es Jesús en la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante Jesús, que es la cabeza de la iglesia? ¿Sabes qué me gustó? Este autor lo pone bien sencillo. 3 palabras. Número 1, sumisión. Número 2, obediencia. Y número 3, servicio. ¿Sí? Como pueblo del Señor Jesucristo, tú y yo debemos renunciar al control de nuestras vidas y someternos a su autoridad y su plan. Ningún deseo personal o grupo de personas o programas determinan nuestra vida y ministerio, hermano. A Jesús, como cabeza de la iglesia, se le debe dar, hermano, la máxima autoridad, el máximo liderazgo de la iglesia. Eso es como iglesia, hermanos, primer enfoque. Pero ahora como individuos. Hermano, Cristo no solo tiene dominio sobre la creación, la iglesia, o un cuerpo corporativo. Él desea, escucha esto, y merece también los tronos de nuestros corazones, hermanos, de nuestras vidas. Entonces, ¿qué implica esto? Nuestro servicio diario, en cada función de nuestra vida, como empleados, como vecinos, como estudiantes, aquí el autor dice como jugadores de fútbol, como padres, como hijos, todos, hermanos, debemos trabajar y deberíamos estar trabajando para el Señor, ¿sí? Así que yo esta tarde, esta noche, te invito a que rindamos nuestras vidas, hermanos. Rindamos nuestras vidas completamente a aquel que es cabeza, aquel que es el principio de todas las cosas y quien es el primogénito de todos o de entre los muertos. Hermano, que Jesucristo sea el Señor, Rey, que Él sea el Señor absoluto de nuestras vidas, de nuestras familias y de la iglesia. Amén. Padre, venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que hoy tu palabra es clara. Y damos gracias, Espíritu Santo, por revelarnos más sobre la supremacía y preeminencia de Cristo Jesús, ahora en particular de la iglesia. Gracias, Señor, por revelarnos el rol que tenemos como cuerpo de Cristo y la unión que tenemos con la cabeza que es Cristo. Gracias también, Dios, por recordarnos la importancia de reconocer y honrar a aquel que es la cabeza, Jesucristo. Hoy, Señor, queremos reconocer también que somos pecadores desobedientes. Porque, Señor, no hemos realmente dadote el control completo de nuestras vidas. Te pedimos perdón por ello. Y hermanos, si el Espíritu te indica algo, que no has entregado el poderío o la supremacía, el control a Cristo, yo te animaría, hoy entrégalo. De otra manera, lo vimos hoy, no creces, no avanzas. Si Jesús no es el Señor absoluto de tu vida, de mi vida, no podemos avanzar, nos estancamos. Pidamos hoy perdón y digamos, Señor, perdónanos por nuestra desobediencia, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, al no querer soltar aquello. Hoy, Dios, rendimos nuestra vida entera, completa, a tu señorío Jesucristo. Y ponemos nuestra esperanza ahora en aquel que es el primero, en aquel que es cabeza de la iglesia, en aquel que es primogénito de entre los muertos y que con su muerte y resurrección garantiza nuestra vida eterna.
y ayúdanos, Dios, a vivir comprometidos, honrándote como nuestro único y absoluto Rey, Jesucristo. Que vivamos como verdaderos embajadores del único y soberano Rey, Jesucristo. Y que también, Dios, proclamemos las buenas nuevas del reino de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias, Dios, por tu mensaje que nos has impartido, Dios, y que ahora llevamos a otros. Te ruego, Padre, bendice a mis hermanos en regreso a casa, protégeles, que tu gracia con cada uno, Señor. Y, Señor, seamos verdaderos siervos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.